Saludos amigos televidentes, bienvenidos a DGII 360, el espacio de orientación en materia tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a ustedes, los contribuyentes. Agradecidos de poder brindar a través de este programa educativo todo el contenido que con mucho amor preparamos para ustedes. Hoy estaremos conversando sobre la importancia de conocer el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. Para esto nos acompaña Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación Tributaria, con quien tratamos a fondo todo lo relacionado a la presentación de este impuesto, cuándo, por cuáles vías se debe declarar. Además, nos visita Anel de la Cruz, encargada de la sección Análisis de Recaudación, quien realizará un análisis detallado sobre cuál ha sido el comportamiento del ITEVIS en el primer trimestre de este año y su aporte a la recaudación. Así que no se mueva de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Hoy en DGII 360 nos acompaña Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación Tributaria, con quien estaremos conversando sobre la importancia de conocer el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, así como todo lo relacionado a la presentación, cuándo y por cuáles vías se debe declarar. Además nos visita Anel de la Cruz, encargada de la sección Análisis de Recaudación, quien realizará un análisis detallado sobre cuál ha sido el comportamiento del ITEVIS en el primer trimestre de este año y sus aportes a la recaudación. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o el pago de las obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días. El lunes 17 de abril es la fecha límite para los siguientes impuestos. Anticipo mensual de impuestos sobre la renta de personas jurídicas. Anticipo mensual de impuestos sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales. Ventas mercado local, zonas francas. Remisión de información, formatos de envío 606, 607, 608 y 609. Envío de los libros de venta de las soluciones fiscales. Impuesto tarjeta de turista. Mientras que el jueves 20 es la fecha límite para el pago de impuestos sobre transferencias de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. Impuesto selectivo al consumo, ISC. Productos del alcohol, del tabaco, de telecomunicaciones, de seguros y otros bienes gravados con este impuesto. Impuesto a los hidrocarburos. Contribución de GLP. Para el viernes 21 de abril debemos realizar el pago de impuesto de cheques y transferencias electrónicas. ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Continuamos con su programa DGII 360 y hoy nos acompaña Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación Tributaria, con quien estaremos conversando sobre el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, mejor conocido como ITEVIS.
Raciel es licenciada en Contabilidad con maestrías en Contabilidad Tributaria y Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Además es miembro de las redes de especialistas tributarios y educadores Retribuye. Bienvenida Raciel a DGII 360. Muchas gracias por la invitación a este extraordinario espacio. Para iniciar con esta conversación nos gustaría saber cuál es la importancia de que los ciudadanos conozcan acerca de este impuesto, que es uno de los más populares, el ITEVIS. Así es uno de los más importantes en la recaudación y su importancia radica en muchos aspectos. Principalmente es uno de los impuestos más importantes que pagamos al Estado. Otro aspecto es que el ITEVIS representa el 33% de las recaudaciones tributarias y ya con relación a las recaudaciones fiscales, lo que tiene que ver con la administración de la Dirección General de Impuestos Internos, representa el 25% de las recaudaciones. Podemos también indicar que es un impuesto general al consumo, tipo valor agregado, que recae no sobre la persona, sino sobre lo que la persona consume. En ese mismo orden, ¿quiénes están sujetos a pagar el ITEVIS? Están sujetos a pagar el ITEVIS las personas físicas, las personas jurídicas, sean estas extranjeras o nacionales, las instituciones estatales y también los contribuyentes que están acogidos al régimen simplificado de tributación. El RCT. El RCT, pero basado en compra. Bien, ¿cuál es la tasa a pagar, Raciel? ¿Es la misma tasa para todas las industrias? ¿Existe, digamos, que una diferencia en ese sentido y cómo se calcula? Bueno, la tasa general es de un 18%. Existe lo que es una tasa reducida de un 16%, que está estipulada en el artículo 345 del Código Tributario, donde se detallan distintos productos de la canasta familiar que anteriormente estaban exentas, pero luego de promulgada la Ley 253/12 pasaron a estar grabadas de manera escalonada, primero con un 11%, un 13%, un 16%, que es la que atañe en este periodo o ahora mismo en la actualidad. Es un 18% de manera general. No obstante, conforme lo establecido en el artículo 339 del Código Tributario, esta tasa del impuesto se va a aplicar a lo que es el precio neto de la transacción, eso es de manera general. ¿Cómo resulta el precio neto? Bueno, tomamos en consideración el importe, el precio de dicho bien que se va a transferir, le adicionamos las prestaciones accesorias, le adicionamos también el importe que tiene que ver con el impuesto selectivo y le deducimos los descuentos y las devoluciones. A este resultado, que es el precio neto, le vamos a aplicar la tasa del impuesto, que es de un 18%. Eso es de manera general. ¿Cómo se presenta la declaración jurada de ITEVIS? La declaración jurada de ITEVIS se puede presentar tanto a través de la oficina virtual como a través de las administraciones locales. Existe un procedimiento para presentarla. Si la vamos a presentar a través de la oficina virtual, pues nos dirigimos específicamente a la opción que tiene que ver con las declaraciones juradas. Existe una opción que especifica declaración interactiva. Luego le colocamos lo que es el año y el periodo a declarar. Elegimos los formularios, que es el IT1 y los anexos, o el anexo, que es el anexo A. Inmediatamente se van a desglosar dos renglones. ¿Cuáles son estos dos renglones? Formulario presentado, formulario requerido. Cuando yo presente, complete lo que es el anexo A, que es el principal formulario, o el número 1, pues inmediatamente cuando yo le dé remitir documento, va a pasar a lo que es el renglón de formulario presentado y en la parte de abajo se va a presentar lo que es el formulario requerido, que ya es el IT1. Una vez yo he completado y remitido el IT1, la declaración jurada del ITEVIS se considera totalmente presentada. No puedo remitir el anexo A sin remitir el anexo o el formulario principal IT1. Tienen que ser ambos formularios. En esa misma línea va mi pregunta: ¿cuándo se realiza esta declaración? ¿Cómo debe de hacerse? ¿A través de cuáles vías la ciudadanía puede hacer su declaración del ITEVIS? ¿Cómo se realiza o la fecha para realizarlo? Bueno, la fecha para realizarlo tiene que ser los primeros 20 días del próximo mes, una vez cerrado las operaciones. Por ejemplo, las operaciones que van desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo tienen para presentarse y pagarse hasta el día 20 de abril. Presentarse y pagarse. No quiere decir que hay que esperar hasta el mismo 20, sino que una persona el 1 de abril Así o el es. 15 de abril puede hacer
la declaración y el pago del ITEVIS cobrado durante marzo. Sí, así es. Desde el 1 hasta el día 20, no tiene que esperar el día 20. Hacemos también la salvedad que antes de presentar la declaración, tienen previamente que haber remitido el formato de envío 606 antes del día 15, porque el formato de envío se considera una parte integral de lo que es la declaración jurada del ITEVIS. Entonces, hasta el día 20 para presentar y pagar. Las vías para presentarla a través de la oficina virtual y a través de las administraciones locales. En el caso de las sociedades comerciales, ¿cómo estas hacen los pagos o las retenciones del ITEVIS? Ok, las sociedades, las empresas jurídicas, estas instituciones van a presentar y a pagar las retenciones de conformidad a lo estipulado en la norma general 0205. Este establece que cuando una institución jurídica le brinda un servicio a otra institución jurídica, este servicio puede ser un servicio de contaduría, de abogacía, de ingeniería, computacional. Entonces, cuando esta institución jurídica adquiere este servicio, al momento de pagarle a la otra institución jurídica, debe de efectuarle una retención de un 30% del ITEVIS facturado. Por ejemplo, me contratas un servicio que tiene un costo de 100,000 pesos, un gasto de 100,000 pesos, pues esta factura tiene intrínseco una tasa del ITEVIS de un 18%. A ese 18% usted le va a retener al momento de pagarme un 30%. Y debe de presentar y pagar esta retención a través del formato, del formulario IT1 en la parte que tiene que ver retenciones efectuadas. Para puntualizar, ya casi en la recta final de esta primera parte de la entrevista, nos gustaría recapitular en cuáles formatos se declara el ITEVIS. Muy bien, los formatos en los cuales se declara el ITEVIS, el formulario principal es el IT1 y su anexo A. Son los formularios para presentar lo que es la declaración jurada del ITEVIS. Muy bien, vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos continuaremos conversando con Raciel sobre los productos que están gravados con este impuesto y algunas implicaciones en el llenado del formulario para la presentación o pago del ITEVIS. Así que quédese con nosotros que volvemos con más información en DGII 360. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Estamos de regreso en DGII 360 conversando con Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación Tributaria, sobre el ITEVIS. Y antes de la pausa, hablábamos sobre los formatos que se utilizan para remitir las informaciones sobre el pago de este importante impuesto. Y para continuar con el tema, nos gustaría saber cuáles son las principales alertas, Raciel, que se pueden generar al momento de hacer la declaración jurada del ITEVIS a través de la oficina virtual. Se presentan distintas alertas dependiendo de la casilla que se está utilizando, porque muchas de estas casillas están vinculadas con otros formularios. Por ejemplo, existe momento que el contribuyente está colocando en la casilla de ITEVIS retenido, en la casilla de ITEVIS por servicios pagados a personas físicas. Y en muchas ocasiones colocamos un monto allí y el sistema nos da la alerta y nos dice, estás colocando un monto acá, pero no has presentado IR-17.
todos sabemos que cuando nosotros efectuamos una retención a una persona física por honorarios profesionales, por ejemplo, le aplica una retención de un 10% por el servicio que me está brindando. Me brindaste un servicio de auditoría. Bueno, te voy a cobrar el 18% de lo que es el ITEVI, el 100% del ITEVI facturado, pero también el 10% del impuesto sobre la renta, porque es un servicio profesional. En tal sentido, yo debo de presentar la retención del ITEVI en el IT1, pero también la retención de la renta en el IR17. En tal sentido, el formulario me va a especificar, tú no has presentado IR17, tienes que presentar primero IR17 y luego considerar este monto en esta casilla. Otra de las alertas que se presentan también es que el contribuyente presenta un monto en las operaciones, pero en muchas ocasiones los terceros han presentado un monto mayor que lo que el contribuyente está considerando en operaciones. El sistema inmediatamente me da la alerta, los terceros han presentado mayores montos que lo que tú estás declarando en tu presentación. Raciel, ¿y qué debe de hacer el contribuyente cuando surge esta situación de que recibe una alerta, por ejemplo, por una incongruencia? El contribuyente debe de dirigirse al formulario al cual se le está haciendo la referencia, rectificar o presentar en caso de que no lo haya presentado, presentar su declaración jurada en el caso del IR17, presentar también el aumento de lo que tiene que ver con los ingresos, porque le está haciendo la referencia de que los terceros tienen mayores montos reportados. Ahora bien, si el contribuyente tiene como justificar que ciertamente, aunque los terceros han reportado mayores montos que las operaciones que le está presentando, mira, esto se debe a que el contribuyente me está presentando un número de comprobante fiscal de manera duplicada o triplicada, o está presentando el ITEVIS incluido en el costo o en el gasto, y ciertamente me está alterando el monto de mis operaciones. Si el contribuyente tiene como justificar al momento de yo notificarle la inconsistencia y probar que tiene la razón, pues él puede continuar presentando su declaración sin ningún tipo de inconveniente. Muy bien. Raciel, ¿están todos los productos sujetos al pago del ITEVIS? No, no todos los productos están sujetos al pago del ITEVIS. Conforme al estipulado en el artículo 343 del Código Tributario, existen distintos productos, bienes que se encuentran exentos de la tasa del ITEVIS. Entre estos podemos destacar animales vivos, peces, carne fresca, refrigeradas o congelada, las legumbres, las leches, la miel, los medicamentos. Hacemos la salvedad que tanto la leche y los medicamentos que están exentos es lo que se especifican directamente en el artículo 343 del Código Tributario. También se encuentran exentos las revistas, los materiales educativos y otros productos que están enlistados, detallados en el artículo 343 del Código Tributario. En el bloque anterior, tú hacías mención de que algunos productos están grabados con una tasa reducida, de acuerdo a lo establecido en la ley 253-12. Y nos gustaría tener un poquito más de información para los amigos televidentes de cuáles son exactamente estos productos que tienen una tasa menor de ITEVIS. Así es, Marlene. Conforme lo estipulado en el artículo 345 del Código Tributario, allí se detallan todos y cada uno de estos productos, de estos bienes que se encuentran grabados con una tasa reducida de un 16%. Entre estos podemos resaltar el yogur, la mantequilla, el cacao, el aceite de soya, el aceite de cacahuate, diferentes aceites también que están listados allí en el artículo 345. También se encuentran exento el chocolate, el cacao, como muy bien especificamos, y otros productos que están allí detallados. Así como existen productos exentos, ¿también existen servicios que estén exentos del pago del ITEVIS? Claro que sí, existen servicios que están exentos. Los mismos están estipulados en el artículo 344 del Código Tributario. Entre estos podemos indicar los servicios financieros, incluyendo seguro, los servicios funerarios, los servicios de planes de jubilaciones y de pensiones, los servicios de alquiler de vivienda, los servicios de electricidad, servicios de agua, recogida de basura, los servicios de salud, de educación cultural, los servicios artísticos y los servicios exportados también. Los servicios funerarios, como muy bien lo mencionamos. Raciel, un dato importante,
¿Debe el contribuyente hacer la presentación del IT1 cuando los bienes o servicios que brinda están sujetos a la retención del 100%? Conforme lo estipulado en el párrafo 4 del artículo 25 del reglamento de ITEVIS 293-11, especifica que cuando una persona física ha sido sujeta a retención de un 100% del ITEVIS facturado, esto le exime de presentar una declaración jurada. Ahora bien, conforme el párrafo 5 del mismo artículo 25 de este reglamento, especifica que si la retención se ha efectuado de manera parcial, pues el contribuyente tiene la obligación de presentar la declaración jurada. Pero si le hicieron la retención de un 100%, le exime de realizar la presentación de la declaración jurada por la prestación de dicho servicio o la transferencia del bien. Muy bien. Raciel, ¿en qué consiste el cálculo de la proporcionalidad del ITEVIS en la presentación que exige el formulario IT1? Muy bien. La proporcionalidad del ITEVIS está establecida en el artículo 349 del Código Tributario. Allí en el artículo 349 especifica que cuando no pueda discriminarse si las importaciones y las adquisiciones de bienes o las adquisiciones en el mercado local que un contribuyente ha realizado para efectuar operaciones gravadas y operaciones exentas, ese importe que está cargado, el importe del impuesto que está cargado en esas adquisiciones, tanto de importaciones como de adquisiciones en el mercado local, tiene que adelantarse de manera proporcional en representación de lo que son las operaciones gravadas del periodo versus el total de operaciones. ¿De qué manera nosotros podemos entender esta explicación? De la manera siguiente: existen distintos contribuyentes que se dedican a actividades en el mercado local. Esas actividades, en muchas ocasiones, el contribuyente le está efectuando y está gravada a un 100%, porque el tipo de actividad es un tipo de actividad que está gravada en su conjunto general. Entonces, estos contribuyentes, cuando efectúan compras en el mercado local o importaciones, ellos no tienen que aplicar el cálculo de la proporcionalidad porque pueden adelantarse el 100% del ITEVIS que han pagado por esos insumos y esas importaciones. Existen también otros contribuyentes que efectúan un tipo de actividad que se encuentra exento de la tasa del ITEVIS. Estos contribuyentes tampoco deben de aplicar el cálculo de la proporcionalidad, porque el ITEVIS incluido en la adquisición de estos bienes, de estos servicios, de estos insumos, deben de llevarlo al costo o al gasto. No obstante, existen otros tipos de contribuyentes que efectúan actividades mixtas, que son actividades que tienen que ver con operaciones gravadas y operaciones exentas. Por mencionar un ejemplo, un supermercado me vende insumos, bienes que están exentos, pero también me vende bienes, productos que se encuentran gravados. Cuando este supermercado alquila, contrata, adquiere un servicio, por ejemplo, de publicidad, de seguridad, este servicio de publicidad o este servicio de vigilancia fue contratado tanto para los bienes gravados como para los bienes exentos, porque es para el supermercado de manera general. No obstante, al momento de él percatarse o tomar en consideración el adelanto que se va a adjudicar de estas facturas, él dice: no puedo discriminar qué porcentaje yo me voy a adelantar de este ITEVIS que pagué por la adquisición de este servicio. En este caso, el contribuyente debe de aplicar el cálculo de la proporcionalidad. ¿Y cómo lo realiza? De la manera siguiente: toma en consideración el total de las operaciones gravadas de ese mes, si es el mes de enero, febrero, marzo, y el total de las operaciones de dicho mes. Operaciones gravadas entre el total de las operaciones del mes, me va a resultar un coeficiente. Este coeficiente me indica que es el monto o es el porcentaje que yo me puedo adelantar del ITEVIS pagado en la adquisición de este servicio. Si el servicio tiene un ITEVIS facturado de 100,000 pesos, por ejemplo, y las ventas totales del mes fueron de 300,000. Sin embargo, las ventas exentas, las ventas grabadas representan 150,000 pesos. Pues 150,000 entre los 300,000 me da un coeficiente de un 50%. En tal sentido, ¿cuál es el adelanto que me voy a considerar de los 100,000 pesos?
el 50%, que representa 50,000 pesos. Los otros 50,000 pesos, ¿los voy a perder? No, yo lo voy a llevar al gasto de ese periodo. Excelente, ya hemos hablado anteriormente de productos que tienen una tasa especial, hemos hablado también de productos y servicios que están exentos, pero ¿qué pasa con el transporte marítimo y aéreo? ¿Se le aplica ITEVIS? Sí, conforme lo estipulado en el artículo 3, literal B, del reglamento de ITEVIS 293-11, especifica que los servicios marítimos y aéreos se encuentran gravados con la tasa del ITEVIS. Inclusive, el servicio que tiene que ver con courier, mensajería y las tarifas portuarias y aeroportuarias también se encuentran gravadas con la tasa del ITEVIS. Bien, ya tenemos que concluir con esta interesante entrevista y nos gustaría pues que nos hagas un aporte final sobre el impacto que tiene el ITEVIS a nivel de las recaudaciones en la República Dominicana. El ITEVIS, como muy bien especificamos, es muy importante. Representa lo que es el 33% de las recaudaciones tributarias. Cuando nos referimos a las recaudaciones tributarias, se conjugan allí lo que es la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos. Ya cuando hablamos de las recaudaciones fiscales que tienen que ver con la Dirección General de Impuestos Internos, el ITEVIS representa el 25% de las recaudaciones fiscales. Es muy importante para la ciudadanía siempre entender de que este ITEVIS representa un porcentaje grande en las recaudaciones, de que debemos siempre procurar de que este impuesto sea pagado y que pueda llegar al arca del Estado para cumplir el fin para lo cual ha sido diseñado, creado. Así es, muchísimas gracias amigos. Acabamos de conversar con Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación Tributaria. Nos vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos tenemos en nuestros estudios a Anel de la Cruz, encargada de la sección de análisis de recaudación, quien tiene precisamente un análisis en detalle sobre el comportamiento del ITEVIS en este primer trimestre del 2023. Quédese con nosotros. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. También en el plano económico debo destacar el incremento en la recaudación del Estado, que al cierre del 2022 alcanzó el 15.3% del Producto Interno Bruto, superando en un 13.7% lo recaudado en el 2021. Y gracias a la evolución de la actividad económica, la lucha contra la evasión y el fraude fiscal y a la mejora de la gestión tributaria fueron posibles lograr estos objetivos. Este incremento de la recaudación se ha dedicado a proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora y los hogares más vulnerables ante la coyuntura inflacionaria que azota la economía mundial. A estos fines se destinaron más de 87,000 millones de pesos para amortiguar el alza en productos de consumo masivo, expandir los programas sociales focalizados y apoyar las operaciones del sector eléctrico y la producción agrícola. En concreto, durante el año 2022 se destinaron más de 38,000 millones de pesos para subsidiar el precio de los combustibles, más de 4,400 millones. Más de 4,400 millones para amortiguar las alzas en el precio de la harina, del pollo, de los fertilizantes y demás productos de la canasta alimentaria. Y otros 1,000 millones de pesos para frenar el aumento en la tarifa del transporte. Además, se canalizaron más de 3,500 millones a expandir y robustecer los programas Supérate y Bonogás. Y se transfirieron 44,129 millones adicionales a lo programado para cubrir el déficit de las distribuidoras de electricidad afectadas por el incremento en los combustibles. Es decir, hemos destinado 240 millones de pesos diarios
solo en esta crisis para proteger a las familias dominicanas. Continuamos con su programa DGII 360 y en la entrevista anterior conversábamos con Raciel Peralta sobre la importancia que tiene el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. Ahora nos acompaña Anel de la Cruz, encargada de la sección Análisis de Recaudación, para hablarnos sobre el impacto de este impuesto en las recaudaciones. Anel, bienvenida a DGII 360. Muchas gracias. Anel, ¿cómo ha sido el comportamiento del ITEVIS en este primer trimestre del 2023? Claro que sí. El ITEVIS ha presentado un crecimiento muy positivo en lo que va de año, con un crecimiento de 24.6%. Estamos hablando de un crecimiento de alrededor de 10.000 millones más que el primer trimestre del 2022. Este impuesto se ha visto beneficiado por el comportamiento de las operaciones totales y las operaciones gravadas, donde han exhibido un crecimiento de 12.9% las totales y 13.9% las gravadas. Es importante resaltar que el comportamiento del impuesto de ITEVIS depende mucho de estas operaciones, y para evaluar el periodo de recaudación enero-marzo estamos considerando las operaciones de diciembre hasta febrero. Un dato muy curioso que es importante resaltar es que este primer trimestre del 2023 la recaudación de ITEVIS ha superado en promedio alrededor de 15.000 millones por encima de los primeros trimestres de los últimos 3 años. Un dato muy importante y positivo para la institución, que esperamos poder seguir continuando con este buen ritmo en el 2023. Y definitivamente que ese movimiento de crecimiento habla de la confianza de los contribuyentes en el desarrollo del país y en lo que es la gestión de la administración tributaria. Ahora nos gustaría saber, Anel, ¿qué porcentaje representa el ITEVIS a nivel de lo que es el resultado total de las recaudaciones? ¿Cuál es el impacto que tiene el ITEVIS? El ITEVIS representa en promedio el 25% del total recaudado por la Dirección General de Impuestos, cifra que solamente es superada por la contribución del impuesto sobre la renta. Algo muy importante que hemos podido ver es la tendencia de este impuesto, que normalmente tiene una tendencia positiva a lo largo de su histórico de que hemos recaudado. Si vemos, por ejemplo, los periodos prepandémicos del 2012 al 2019, el impuesto sobre el ITEVIS, más bien dicho, exhibe un crecimiento de 11.9%. Estamos hablando de casi 87.000 millones que estamos recaudando en promedio. Ya en los últimos 3 años hemos estado exhibiendo un recaudo promedio de casi 135.000 millones más. Definitivamente el dinamismo de la economía y los arduos esfuerzos que están haciendo las autoridades tributarias han permitido que el cumplimiento voluntario mejore y se haya denotado a través de la recaudación de este impuesto. Gracias al crecimiento de la economía dominicana y por segundo también las distintas estrategias que han estado implementando las autoridades tributarias, hemos podido percibir un buen ritmo y una misma tendencia a la contribución de este tributo. Me llama mucho la atención el crecimiento que ha tenido el ITEVIS y me gustaría que nos recalcaras cómo ha sido ese comportamiento en los últimos 3 periodos. En primer lugar, es bueno que recordemos que el 2020 fue un periodo complejo, un periodo difícil.
donde la actividad económica se vio muy afectada, producto de la crisis sanitaria que estuvimos viviendo. Esto afectó a nivel nacional y a nivel internacional. Cabe que resaltemos, como había dicho anteriormente, este tributo ha percibido un crecimiento sostenible. Si evaluamos, por ejemplo, el comportamiento de la recaudación en el 2020 hasta la fecha, se percibe una tasa de crecimiento de 10.4%. En cambio, si excluimos lo que es el 2020, un periodo que fue afectado, el crecimiento sigue siendo positivo, 19.1%, aún con las situaciones de los conflictos en Ucrania y Rusia. Otro punto a favor que hemos podido ver es que el ITEVIS ha presentado una recaudación promedio de alrededor 14.000 millones y esto se ha mantenido. Hemos podido ver que también el 2023 se ha visto beneficiado por todas las estrategias que hemos estado implementando. Es importante recordar que hay un grupo de medidas que se han tomado para incentivar ciertos sectores. Entre eso está el sector turismo, donde desde el 2021 hasta la fecha, hasta el 2023, hemos visto cómo se ha impulsado el sector hotel, bares y restaurantes, específicamente el lado de hoteles, donde la cantidad de turistas se ha visto reflejado con el aumento y asimismo lo hemos percibido del lado de la recaudación. Otro sector que está creciendo bastante es el transporte y almacenamiento. Pero específicamente la actividad que más crece es transporte aéreo. Es decir, que el volumen de la cantidad de boletos vendidos ha aumentado significativamente. Esto definitivamente hace un reflejo de todas las estrategias económicas y tributarias que hemos estado implementando en estos últimos 3 años. Anel, muchísimas gracias. Amigos, acabamos de conversar con Anel de la Cruz, encargada de la sección Análisis de Recaudación, a quien agradecemos por brindarnos estas importantes informaciones. Seguimos con mucho más en DGII 360. Impuestos Internos presenta las principales informaciones sobre los conceptos, trámites, deberes y responsabilidades que todo contribuyente debe conocer para desarrollar correctamente sus obligaciones tributarias, siguiendo diferentes procesos que van desde la inscripción hasta el fin de las operaciones, tal como se describirán más adelante. Estos procesos conforman el ciclo de vida del contribuyente, entendido como el desarrollo de actividades habituales u ocasionales que deben cumplir los contribuyentes para responder de forma correcta y oportuna las obligaciones tributarias y los deberes formales que mantiene la vigencia de su relación con la administración tributaria. Las acciones que componen este ciclo de vida se agrupan en diferentes etapas, en las cuales se realizan distintas transacciones y procedimientos estrechamente relacionados entre sí. Podemos resumir este ciclo de vida en los siguientes pasos, aclarando que esta enumeración no es limitativa. Inscripción en el RNC. Inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, es un deber de todos los contribuyentes para obtener un número que identifique sus actividades tributarias. El RNC debe aparecer de manera visible en todos los documentos impresos que el contribuyente utilice en sus operaciones, tales como papeles con membrete, facturas, cotizaciones, comprobantes fiscales, órdenes de compras o pedidos, entre otros documentos. Solicitud de NSF. Los contribuyentes deben solicitar a Impuestos Internos la asignación de números de comprobantes fiscales NSF para todas las facturas a emitir. El comprobante fiscal es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios y siempre debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa de impuestos internos vigente que lo regula. Por tanto, cada comprobante fiscal se identifica a través de un número de comprobante fiscal NSF, que es la secuencia alfanumérica
que identifica un comprobante fiscal autorizado por impuestos internos. Inicio de actividad económica. El inicio de actividades económicas, comerciales o de servicios es el momento a partir del cual el contribuyente comienza a operar el negocio o a brindar los servicios que generan obligaciones tributarias. Dicha fecha nunca podrá exceder de 60 días contados desde la fecha de solicitud de inscripción al RNC. Por tanto, las obligaciones tributarias son establecidas por ley y se asignan en función a las actividades económicas que declara el contribuyente. Registro de operaciones. Llevar registros de ingresos y gastos, de comprobantes de las operaciones realizadas y de facturas propias del desarrollo de la actividad comercial o profesional. Presentación de declaración jurada. La declaración jurada es el documento mediante el cual el contribuyente da constancia, bajo fe de juramento, de las actividades económicas realizadas para determinar las obligaciones tributarias, debiendo éstas ser mensual o anual. Las vías para la presentación de la declaración jurada son la oficina virtual y las administraciones locales. Pago de impuestos. El contribuyente debe realizar el pago de los impuestos establecidos en la forma que indican las leyes y los reglamentos. ¿Dónde pagar? Están las posibilidades de realizar pago en línea por internet bancario, pago por ventanilla, en los bancos autorizados y en las administraciones locales. Fin de la actividad económica. Comunicar por escrito, justificando debidamente las razones del fin de la actividad económica, comercial o de los servicios. Algunas causas que motivan el fin o cese de la actividad son el fin de negocio por venta, cierre, liquidación, permuta o cualquier otra causa. Si se trata de persona física, porque no esté apta para realizar la actividad productiva o porque pasa a realizar un trabajo en relación de dependencia o asalariado o por fallecimiento. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta una próxima semana con más contenido de valor en administración tributaria. Pero antes, los dejamos con nuestro segmento Conoce tu administración local, donde veremos a detalle todos los servicios que se ofrecen desde la administración local de San Pedro de Macorís. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su segmento Conoce tu administración local. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta la Sultana del Este, San Pedro de Macorís, ciudad que ha sido cuna de grandes poetas y peloteros. Estaremos conociendo los servicios que se ofrecen en la Administración Local de Impuestos Internos en esta demarcación y conociendo más a fondo los atractivos y características de esta dinámica y laboriosa provincia. Tras el arribo de los españoles a la isla en el 1492, San Pedro de Macorís pertenecía al cacicazgo de Higüey. Durante toda la época colonial, la zona se mantuvo escasamente poblada. Sin embargo, en el año 1822, un grupo de habitantes procedentes de Santo Domingo y en particular del barrio San Carlos, huyeron tratando de escapar de la ocupación militar haitiana de ese mismo año y establecieron la comunidad que años después se convertiría en San Pedro de Macorís. Se ha caracterizado por ser una de las provincias azucareras por su alta producción de cañas. Además, es reconocida por ser una ciudad de grandes peloteros. Entre los atractivos turísticos con que cuenta está la Cueva de las Maravillas, una reserva antropológica, también las playas de Juan Dolio y Guayacanes. Otros lugares de interés son Catedral San Pedro Apóstol, Patrimonio Arquitectónico de San Pedro de Macorís, Estatua de los Padres Patrios y el Malecón. Nos encontramos en este momento en la plazoleta de la imponente Catedral San Pedro Apóstol, Patrimonio Arquitectónico de San Pedro de Macorís, y les invitamos a conversar con el administrador local de impuestos internos en esta demarcación, señor Joan Reyes. Acompáñenos.
Amigos televidentes, nos encontramos en este momento en compañía del señor Joan Reyes, quien es el administrador local de impuestos internos en San Pedro de Macorís. Joan, bienvenido a Conoce a tu administración local. Gracias, Marlene, y bienvenida a nuestra administración local San Pedro y bienvenida a nuestra provincia. Cuéntanos acerca de tu trayectoria profesional, tu perfil. Nos gustaría que el público que sigue este espacio conozca un poco más acerca de quién es Joan Reyes. Sí, bueno, Marlene, yo llego a San Pedro a la edad de 2 años, nací en Atomayor del Rey, aquí crecí, estudié, he hecho vida aquí en toda mi trayectoria, estudié contabilidad en la Universidad Central del Este, soy contador público autorizado, también estudié maestría en gerencia financiera, que son una de las especialidades. Cuéntanos cómo llegas a la Dirección General de Impuestos Internos y cómo ha sido tu trayecto en esta institución. Bueno, llego a la Dirección General de Impuestos Internos en diciembre del 2016 como encargado de vehículos de motor de acá de la Administración Local San Pedro. Luego paso en el 2019 a ser encargado de la unidad de caja de la Administración Local La Romana. Luego de ahí, en septiembre del 2020, paso ya a la posición de administrador local. Nuevamente regreso acá a la Administración Local San Pedro y aquí estamos, en la cual, gracias a Dios, nos va muy bien. Mencionabas el dinamismo que caracteriza a esta administración local y precisamente fue lo primero que nos llamó la atención cuando llegamos al espacio. Cuéntanos dónde está ubicada y cuáles tú entiendes que son los factores que inciden en que haya tanto dinamismo en la administración local de San Pedro. Bueno, nuestra administración local San Pedro está ubicada en el edificio de oficinas gubernamentales de la provincia. Le llamamos regularmente el Guacalito. Estamos rodeados de muchas oficinas que el flujo de contribuyentes es constante. Tenemos mucha actividad por esa razón también. Dentro de todos los horarios de trabajo el flujo es constante. Al mediodía es un flujo mucho mayor, ya que al mediodía quizá en el tribunal cesan algunas operaciones. También hay algunas oficinas que cesan sus operaciones. Nosotros mantenemos un servicio corrido y posterior ya de las 11:30 de la mañana el flujo es mucho más alto. De 11:30 de la mañana a 3 de la tarde el flujo es más alto. Ya después de las 3 de la tarde el flujo es un poquito menor. ¿Cuáles son los servicios más demandados por los contribuyentes de San Pedro de Macorís? Los servicios más demandados por los contribuyentes de San Pedro son en el área de vehículos de motor, las diferentes transacciones que se realizan. ¿Tenemos una oficina integrada de vehículos de motor en esta administración local? Sí, tenemos una unidad de vehículos de motor en esta administración local. El área también de tasación para las transacciones inmobiliarias, también el área de legal con relación a los procesos que se realizan ya de las personas que fallecen. También tenemos el área de control de contribuyentes. En esa área también le damos servicios a los contribuyentes con lo que son el seguimiento y las facilidades de pagos para que su situación fiscal se mantenga siempre al día, dándole facilidades como lo que son acuerdos de pagos, como lo que son también descuentos, descuentos mediante la circular que tenemos, que es la circular 08, que ha venido a ayudar mucho a los contribuyentes con esas cargas que tienen de recargos. Y así, en fin, tenemos una amplia gama de servicios en este departamento, siempre para facilitar a los contribuyentes en su situación tributaria. También tenemos el área de fiscalización, que esa área también verifica de las incongruencias que pueda tener un contribuyente y corregir esos errores que se pueden presentar en su momento. Tenemos también el área de caja, que es el área en donde se pagan todos los tributos en que se realizan tanto dentro de la administración como contribuyentes que vengan de fuera. Se trabaja mucho también la parte de los sellos, como te comentaba, tenemos cerca del tribunal y aquí se venden muchos sellos, se venden muchos recibos que se realizan para lo que son las transacciones ya legales, como los del colegio de notarios, del colegio de abogados y así sucesivamente, en fin.
Tenemos también el área de servicio al contribuyente, que le llamamos CAC, en donde recibimos al contribuyente y le damos las facilidades para esas transacciones que necesitan hacer, depositarla y fluctuar el servicio, que sea de la manera más pronto posible. Sí, es acortar el tiempo en que el contribuyente se toma en una transacción u otra. ¿Existe algún día en particular que haya mayor demanda, un flujo más intenso de transacciones? Bueno, el flujo, como te decía, aquí a diario es bastante intenso. Ahora, hay días como los lunes que el flujo es un poquito más intenso. La gente viene de un fin de semana. Ese fin de semana quizá no pueda hacer ningún tipo de diligencia fiscal dentro de nuestra administración, y ya el lunes viene un poquito más de flujo de contribuyentes. ¿Cuáles son esas áreas de la economía de San Pedro de Macorís que tienen mayor incidencia en las recaudaciones de esta administración local? Porque hemos observado que en esta ciudad hay muchos grandes contribuyentes, aquí hay industrias que son conocidas a nivel nacional. ¿Cómo es el impacto en las recaudaciones? Para nuestra administración local, los grandes contribuyentes están más concentrados actualmente en el sector del turismo, en el sector de la construcción, que son esas grandes ferreterías que venden diferentes gamas de productos. También tenemos el área de manufactura, que independientes sean contribuyentes, grandes contribuyentes, también es algo que en el pueblo ayuda también a esos pequeños contribuyentes que ponen esos negocios para poder suplir de servicio a los empleados que trabajan dentro de ella. Tenemos también el área de zona franca, que de nosotros tenemos también varias industrias licoreras que también pertenecen a grandes contribuyentes en su gran mayoría, pero como te comentaba, es una economía que fluctúa dentro de la provincia y nos da también ese crecimiento en cuanto a los contribuyentes ya que son quienes le proveen servicios. ¿Cómo tú entiendes, Joan, que la actual visión de nuestra gestión de convertir la administración tributaria cada vez en una administración más cercana a la gente, facilitando procesos, invirtiendo en todo lo que son herramientas que modernizan la administración tributaria, pero que también permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias de una manera más fácil y más sencilla? ¿Cómo tú entiendes que el público, específicamente de San Pedro de Macorís, ha reaccionado a todas esas gestiones que estamos haciendo? Ha sido realmente un gran logro ese acercamiento más directo al contribuyente, mediante servicio, mediante ese calor entre la administración y el contribuyente. Y eso ha venido a que los contribuyentes, dentro de sus obligaciones tributarias, estén más, como decimos, al día. Es decir, que sus obligaciones tributarias, ellos se dinamicen un poco más, y eso ha hecho crecer nuestras recaudaciones también en nuestra administración. Es una parte muy importante, porque los contribuyentes se están organizando con sus negocios. Vienen muchos contribuyentes a organizar su negocio, a crear y ponerse realmente en sintonía, porque se le está dando un acercamiento más. Y que la gente sepa que al final somos servidores públicos que estamos precisamente para facilitar procesos. Y ya para concluir esta conversación, nos gustaría que le mandes un mensaje a todos los contribuyentes de San Pedro de Macorís. En nuestra administración local las puertas están abiertas. El servicio que necesiten siempre estamos prestos a brindarlo. Esta es una provincia, como te contaba Marlene, una provincia bastante dinámica. Nosotros a los contribuyentes les decimos que aquí estamos en nuestra administración, en todos los servicios que necesiten, prestos siempre para brindarse. Joan, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas informaciones. Amigos, acabamos de conversar con Joan Reyes, administrador local de impuestos internos en San Pedro de Macorís. Muchísimas gracias por su sintonía.